la forma como se divide el capital de una SRL. Entonces, cuando hablamos de derecho de participación, significa cuando uno tiene una acción, tiene un derecho a participar en el capital, tiene derecho a ser gerente, tiene derecho a elegir a aprobar los estados financieros, a elegir los miembros del directorio. Tiene un derecho a participar en la vida de la sociedad. Ah, ya, doctor, gracias. Listo, para servir. Entonces, bien, ¿a qué se denominan también acciones? ¿No? A los títulos valores nominativos, que los llevamos como tal, a la participación, derechos a participar en fondos mutuos, a los llamados bonos, letras hipotecarias, y también a los documentos que se emiten en los procesos de titulización. Bien, ¿cómo puede ser extendido una acción? En principio se extiende como un título de valor nominativo. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser indicado a nombre de una persona. Está prohibida la emisión de acciones al portador, ¿no? ¿Qué sociedades pueden emitir acciones? Una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones. Obviamente, en nuestra legislación, ya hace casi cerca de 50 años, que se ha desterrado pues, las acciones al portador, que sí se utilizan en otras legislaciones. Ahora, cuando hablamos de una acción societaria, esto comprende tres distintas excepciones, ¿no? Las cuales convergen y se articulan entre ellas, ¿no? Como una suerte de simbiosis. La primera acepción, hablamos de la acción como parte de la alícuota del capital social. La segunda, como aquella que lleva incorporado en el valor mobiliario el estatus del accionista. Y la tercera, como la acción del título de valor especial, entendido como la participación en el capital social de la sociedad emisora. Obviamente, siendo la emisión nominativa, para circular una acción, se realiza a través de la cesión de derechos, ¿no? No se transmite por endoso. Es mediante un contrato de cesión de derechos. Bien, a efectos de precisar la transmisión de certificado, ¿no? Lo que tiene que hacerse es preparar el contrato de cesión de derecho, suscribirlo por las partes y comunicar a la gerencia de la sociedad a efectos de que esa circunstancia de la cesión de derechos conste en el libro matrícula de acciones, ¿no? Esto para evitar que aparezcan pues otras cesiones. Bien. Como ya hemos indicado, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Títulos Valores, las acciones pueden emitirse de dos formas. Uno, en forma física y lo otro mediante anotaciones en cuenta. Las acciones físicas o certificados físicos, documentos, tienen que cumplir con lo establecido en el artículo 100 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Ahí se establece qué requisitos deben tener los certificados de acciones, ya sean provisionales o definitivos. La otra forma de emisión es por anotaciones en cuenta. ¿No? ¿Qué son las anotaciones en cuenta? Están representadas las acciones, ¿no? Mediante anotaciones en cuenta, que son valores desmaterializados, ¿no?
no está en un documento físico, sino en anotaciones contables, gestionadas informáticamente por una institución de compensación y liquidación de valores. Vale decir, es un documento virtual. ¿En qué consiste una anotación en cuenta? Estas tienen un registro contable conformado por cuentas matrices donde se registran los valores propios o del cliente del participante, ¿no? Vale decir, es un registro jurídico, pero que no tiene soporte de papel. Todas las instituciones de compensación de valores, para que funcione, deben contar, pues, con infraestructura y sistemas informáticos adecuados, con sistemas de seguridad, personal capacitado, ¿no? De tal manera que se encuentren facultades a brindar información sobre el contenido de sus registros de las personas que están en sus cuentas matrices, ¿no? Así como todo lo ligado a este legítimo derecho. Bien. El otro documento de título valor de participación es el llamado certificado de suscripción preferente, ¿no? Nace como consecuencia del reconocimiento del derecho individual del socio para que éste pueda suscribir acciones derivadas del incremento de capital. ¿A qué nos referimos con esta figura? ¿No? Digamos, nosotros somos socios de una sociedad anónima, valga la redundancia, ¿no? Y de repente la gerencia propone aumento de capital, ¿no? Y ha emitido, pues, 100.000 acciones para que los socios lo adquieran. Entonces, ¿qué significa? Que yo como socio puedo comprar las acciones en el porcentaje que yo tenga. Digamos, si yo tengo un 20% de la sociedad, yo puedo comprar un 20% de las acciones que se están emitiendo, ¿no? Yo tengo derecho a suscripción preferente antes que un tercero, ¿no? Eso es lo que engloba este título valor, ¿no? El derecho de un accionista de adquirir, ¿no?, las acciones que la sociedad emite. Si yo no quiero, no deseo participar, lo tengo que indicar expresamente y recién en ese momento otros accionistas podrán comprar la parte que me toca o lo podrán dar para que un tercero lo adquiera. Entonces, ese derecho de emisión puede constar en un documento llamado el certificado de suscripción preferente. Respecto a ese derecho, se pueden emitir títulos que contengan este derecho, ya sea en forma materializada o en forma desmaterializada, como en anotaciones en cuenta que hemos estado refiriendo. Eso se encuentra regulado en el artículo 258 de la Ley de Títulos Valores, la cual establece lo que debe contener el certificado de suscripción preferente, el nombre de la sociedad emisora, datos relativos a la inscripción en el registro de personas jurídicas, el documento oficial de identidad y el monto del capital o de la emisión de obligaciones convertibles, el nombre del titular, número de acciones y, en su caso de obligaciones convertibles, señalando la relación de versión de acciones. Este certificado de suscripción preferente debe expresar en forma clara el plazo en que debe ejercitarse este derecho de suscripción: día, hora de inicio y vencimiento del mismo. Como requisito de emisión se debe indicar la fecha de emisión a efecto de determinar la vigencia del título y la firma del representante autorizado. ¿Qué significa? El certificado va a tener vigencia hasta el plazo en que
se van a emitir y transferir en forma efectiva estas futuras acciones. Cuando inicia la emisión del certificado preferente, dentro de los 15 días del acuerdo de aumento de capital o de emisión de obligaciones convertibles en acciones, estas se ponen a disposición del accionista. La vida del certificado, de la emisión del certificado preferente es no menos de 15 ni más de 60 días hábiles. La negociación hecha al margen de esos términos nos perjudica. Entonces, vale decir, solamente los podemos adquirir, negociar entre 15 días de la emisión y no más de 60 días hábiles. Y ese plazo tiene que estar consignado en el propio título. Bien. Fondos mutuos, fondos de inversión y sociedades administradoras. ¿Alguna pregunta respecto a los certificados de suscripción preferente? ¿Alguna duda? Bien, entonces seguimos con fondos mutuos. Y hemos escuchado mucho estos términos. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo son recursos que capta una sociedad gestora del público, ¿no? Se ponen a disposición de las personas proyectos, ¿no? Proyectos de inversión, y se invita a las personas a que participen en este proyecto, y a cambio se le entrega certificados de participación, ¿no? Estos recursos son captados del público, ¿no? Y al adquirir, al invertir, se le entrega un certificado de participación. Hay dos tipos de forma de participar en este tipo de fondos, ¿no? Uno es el fondo mutuo de inversión en valores y el otro es fondo de inversión. En el primero se efectúa inversiones en valores mobiliarios de renta fija o variable. Vale decir, ponemos dinero, ¿no? Participamos poniendo dinero y la sociedad puede adquirir o bonos, instrumentos de renta fija, o acciones, instrumentos de renta variable. Esto está regulado en el decreto legislativo 861, ¿no? Y por otro lado tenemos también los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión, se entrega el dinero y las empresas que captan pueden canalizar sus recursos en bienes muebles, actividades productivas y cualquier otra actividad que pueda brindarle rentabilidad a sus accionistas. Entonces, marcamos la diferencia. Un fondo mutuo de inversión en valores, ¿qué significa? Ustedes entregan dinero a una empresa y esta empresa, a nombre de ustedes, va a invertir su dinero en comprando valores de renta fija, por ejemplo, bonos, o valores de renta variable, acciones. Cuando hablamos de fondo de inversión, ustedes le entregan dinero a la empresa que capta y estas pueden realizar cualquier actividad, desde inversiones inmobiliarias, actividades productivas. La idea es que a ustedes le brinde, ¿no? La mayor rentabilidad. ¿Sí, don Walter? ¿Estamos hablando algo así como la AFP, profesor? Claro, las AFP cuando le dicen, señor, aparte de lo que ustedes perciben, le entregan a ustedes lo que le descuenta, la AFP lo puede invertir en fondos mutuos, ¿no? Es decir, compra pues bonos, acciones, o fondo de inversión. El fondo de inversión compra inmuebles, invierte en actividades productivas, etc. Entonces, eso es justamente la forma como las AFPs logran, ¿no? Invierten
y nos entregan pues la rentabilidad que ellos realizan. Entonces, eso existe pues la idea que justamente una AFP lo que hace con los fondos de los trabajadores es mejorar pues la rentabilidad, ¿no? A través de esta forma de inversión. Ahora, ustedes seguramente cuando quieran conversar con la AFP, le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted, tenemos estos fondos regulares, tenemos esta forma de invertir su dinero, pero si usted quiere, podemos pasar a otro tipo de inversiones más, donde usted va a ganar más dinero, pero puede implicar un mayor riesgo, ¿no? ¿Sí, don Walter? Justamente eso le iba a decir, doctor. En ese momento, cuando hubo la pandemia, los fondos de las AFPs bajaron bastante. Casi el 30-40% menos de todo lo que uno tenía en sus saberes, ¿no? De cada aportante. Claro, porque finalmente si los bonos están invierten las AFP en actividades económicas que se paralizaron con la pandemia, ¿no? Obviamente, pues, se paralizó la adquisición, se paralizaron pues, las actividades, ¿no? Es más, había fondos de AFPs que invertían pues en empresas grandes como hay algunas empresas de cruceros a nivel mundial pues que tienen una buena rentabilidad y muchas AFPs habían invertido en esas sus acciones, pero del 15 de marzo del 2020 al 15 de abril, pues tuvieron una pérdida de casi el 80%. Entonces ahí fue donde se vieron implicados los fondos, pero hoy en día, ¿no? Los fondos de inversiones en los cuales las AFP invierten ya han revertido esa situación, ¿no? Yo les digo porque por interés propio le estuve haciendo un seguimiento, ¿no? A la rentabilidad de las AFPs y ya se ha recuperado, ¿no? Y a buen ritmo los fondos. Entonces, ese tema está, yo creo que todavía está y es una buena alternativa de tener pues fondos a futuro, ¿no? No soy partidario de retirar los fondos de pensiones porque en actividades como las nuestras, nosotros somos abogados y si no trabajamos por una entidad vamos a terminar siendo independientes. Tenemos que ver, pues, ver a futuro, ¿no? Porque si no tenemos un esquema de jubilación, ¿no? Por el Estado, va a ser muy difícil prohibir cuando pasen los años. Entonces, para mí la AFP, pues, como fondo no debería disponerse. Es un punto de vista personal. Doctor, Sí. la situación es pues que se presenta, ¿no? A raíz de muchos retiros que han hecho, pues se ha ido perdiendo en los fondos individuales que tenían su cuenta individual, pero a raíz también de esto, también se ha desenmascarado, pues que los mismos que son ahí gerentes no están afiliados a AFP, tienen otros tipos de fondos, saben que en el futuro, saben que la pensión de la AFP es, como decir, ¿no? Es una miseria que pagan. Y ellos ganan 20.000 dólares, 140.000 dólares, y eso le han desenmascarado pues en el Congreso todo, y lo cual pues una pensión de a futuro no cubre con eso de 200, 300 soles, es un engaño que hace al pueblo. Entonces ese es uno de los problemas también, doctor. Sí, no deja de tener razón, señor Valeria, porque, digamos, hasta que se desnudó este tema el pasado año, ¿no? Era pues era todo un enigma cuánto ganaban pues estas empresas, ¿no? Entonces, ganan una cantidad de dinero. Es más, si usted ve su boleta y ven cómo se desdobla el fondo, que sirve justamente para financiar la parte administrativa de estas entidades, ¿no? Entonces, que son mega, ganan mucho dinero, son muy selectivas, ¿no?
Entonces yo creo que el sinceramiento viene por ahí, y de ahí fue que justamente si lo que indica el señor Valerio es cierto, entonces pues ni ellos mismos están afiliados a sus propias AFPs, y a nosotros nos han obligado, ¿no? Nos han obligado a estar en este sistema. Ahora, pero sí, yo lo que les digo, si comparamos las AFPs con la ONP, aún siendo poco lo que dan, lo que tenemos es certeza, porque la ONP es un dolor de cabeza, ¿no? No tienen información. Si alguien se quiere jubilar, le dicen, señor, usted tiene que probarnos que ha trabajado en tal sitio. No, pero en su sistema, no, nosotros acá no tenemos nada. Entonces, al pobre trabajador lo mandan pues a que vaya a buscar la empresa que hace 30 años trabajó, ¿no? De repente, pues, esta empresa tiene solamente, todas las empresas tienen la obligación a tener sus libros durante 6 años. Y si ya no tienen las planillas, ¿qué hace? Nada, ya perdió no puede acreditar su tiempo, y por lo tanto, pues, es complicado obtener una pensión, ¿no? Señor Walter, adelante. Sí, doctor, justamente por eso fueron creadas las AFP, ¿no? Para un poco a flexibilizar las pensiones del Estado, ¿no? Porque ya no podía el Estado mantener eso. Ahora, lo único malo de las AFP es que las ganancias o bueno, la rentabilidad era muy baja para el trabajador. Ese es el problema ahorita. Porque si hubiera sido más alta, el trabajador tuviera una pensión. Y aquí, como bien dice don Martín, hay pues tipo de fondos, ¿no? Que digamos, lo más conservador, digamos, ganas poco, pero si digamos arriesgas un poco más y puedes ir a otros, algo un poco más arriesgado, ¿no? Puedes tener mejor rentabilidad. Señor Alex. Doctor, y si bien es cierto, con el dinero que nosotros aportamos, ¿no? Ellos, pues las AFP lo trabajan, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde en teoría adquiere rentabilidad. Pero también recordemos, ¿no? Sin ánimos de ofender a nadie, que el señor el señor Romero, de los fondos que la gente daba, ¿no? Para la AFP, le dio los 3.600.000, creo, a la sinvergüenza esta de Keiko, ¿no? Eso es algo que también se dio, ¿no, doctor? Gracias. No, a ver, manejar, o sea, independientemente de lo que le hayan dado a quién dio, hay mucho control en los fondos, en el tocar los fondos. Sería, digamos, muy arriesgado afirmar, pues, que sacaron los fondos de tal AFP para darle a X, ¿no? O sea, es como decir, de una empresa de seguros sacaron dinero para darle a tal candidato, ¿no? No, esto, más allá de una especulación, ¿no? Si alguien le dio de su plata, pues no creo que Nunca se trabaja de supuestos, profesor. Claro, nosotros somos abogados, entonces. El economista Pedro Franque, que fue ministro de Economía, él hizo un documental donde detalló específicamente que todo el dinero que sacó el señor Dionisio Romero para darle a la señora esta fue de las inversiones de AFP. Yo no lo digo, lo dice él. Acá alguien ha escrito que no caigamos en ignorancia. Yo a Pedro Franque como economista no le creo mucho, ¿no? Porque él, de lo que fue teórico hasta ser ministro, no hizo absolutamente nada, ¿no? Sí, son posiciones políticas, ¿no? O sea, nosotros los abogados tenemos que distinguir una posición política, una investigación política de una investigación real, ¿no? En eso sí no podemos caer, o sea, indistintamente de tintes políticos, ¿no? O de simpatías o antipatías, no podemos caer en ese tipo de afirmación, ¿no? Siempre ustedes, así como recomendación, muy puntual, el tema, así, tiene que ser objetivo, ¿no? Hay muchos entredichos, ¿no? ¿Cuántas historias? Si nosotros buscamos todas las historias que hay en Internet, hay pues cada anécdota, pero no sabemos si es cierto. Entonces, si el señor lo dijo en algún momento, bueno, lo habrá afirmado, pero técnicamente es difícil,
complicada, ¿no? Y las empresas, y ustedes van a conocer esto, cuando las empresas cuando quieren apoyar a algún candidato, ¿no? Lo hacen todas. Ahorita mismo, antes de las elecciones municipales, están pues todos los candidatos, las empresas de sus lugares para pidiendo plata. Entonces, no se le da plata, el dinero que se le da como aporte no sale de las empresas porque no hay cómo justificarlo. Entonces, se da de otro sitio, ¿no? Porque si no sería pues sería un harakiri, ¿no? Imagínense que alguien pues de su empresa, cuando tenga la SUNAT, oye señor, faltan acá $200.000. No, yo le di a tal candidato. Inmediatamente van presos el empresario ingenuo y el candidato, ¿no? Está prohibido. Se le da de otros fondos, ¿no? Don Víctor, adelante. Profesor, lo que pasa es que si bien es cierto, no es usted como dice, de que no se le puede dar directamente, pero contablemente ellos pueden hacer como si fueran gastos de representación. Sacan de la empresa y a las finales lo desvían a donde quieren enviarlo. Pero yo le invito, don Víctor, ¿no?, a que usted averigüe cuál es el porcentaje que la SUNAT nos permite como gasto de representación. Es mínimo, ¿no? Y como le digo, es difícil, ¿no? No sé, no es yo no recomendaría, en todo caso, si alguien lo hace, tiene que cuidarse mucho porque hoy en día, todo movimiento que hacemos a nivel de empresa, la administración tributaria está encima nuestro. Entonces, si alguien puede de repente por ahí desvió $500,000 para pagar a alguien y lo quiere pasar como fondos, como gasto de representación, va a tener que buscar pues muchísimas boletas, muchísimas facturas de almuerzos, comidas y todo, y eso pues es imposible, ¿no? Entonces, como le digo, hay que tener, si alguien quiere apoyar a alguien, ya sea de izquierda, derecha o centro, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque con todos estos procesos judiciales que hay por temas políticos, es un suicidio, ¿no? Veamos el tema futuro, ¿no? Entonces, el tema de las AFP técnicamente se manejan de esta forma, ¿no? Invierten, reciben el dinero de los trabajadores, tienen por norma potestad para invertir o en valores o en otro tipo de inversiones. Y como bien dijo el señor Luján, depende de qué, del tipo de inversiones, ¿no? Si es más arriesgado, puedes tener mayor rentabilidad o puede ser súper conservador y tener una rentabilidad, digamos, cómoda. Ahora, ¿cuál es el problema? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, eso, digamos, llega un momento que si te da, si te arriesgas y es una buena situación, puedes tener una buena ganancia. Adelante, Buenas noches. Yo quisiera abrir una sociedad anónima, pero ¿qué me recomienda más? ¿Una sociedad anónima abierta o una sociedad anónima cerrada? Gracias, doctor. Funcionan igual, digamos, tú puedes hacer lo mismo y no tiene limitación. Una sociedad anónima abierta, pues, tendría que pedir una autorización a la dependencia de mercado de valores, ¿no? Y no tiene mucho control. En cambio, una sociedad anónima, tú lo puedes manejar, tienes un máximo de 20 personas, ¿no? Y puedes realizar cualquier actividad sin ninguna restricción. Gracias, doctor. Ok. Una recomendación a mis amigos que están en el chat.